Quiero decirle, señora Gallego, que los derechos de los usuarios del ferrocarril en España están bien protegidos. Por un lado, por la Ley del Sector Ferroviario, contestando a lo que usted me pregunta, y también por el Reglamento Europeo de Derechos y Obligaciones de los Viajeros de Ferrocarril. En esas dos normas se establecen las garantías para que quienes sufren un retraso o una cancelación puedan ver sus derechos respetados mediante las oportunas reclamaciones que están perfectamente contempladas en la norma y también en los compromisos que tienen adquiridas las compañías ferroviarias. Por tanto, los usuarios de ferrocarril en nuestro país y en la Unión Europea están perfectamente protegidos. Muchas gracias. De formular la siguiente pregunta dirigida al señor Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible a la senadora del Grupo Parlamentario Popular, senadora Gallego Neira. Tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Señor Puente, el tren vive en España el mejor momento de su historia, pero la realidad es que el caos ferroviario se produce todos los días y en toda España. Retrasos, averías, accidentes, descarrilamientos, aglomeraciones en estaciones, falta de información, falla la web, billetes carísimos, falta de plazas, falta de frecuencias, pero usted a lo suyo, tapar la corrupción de su partido, defender al uno, insultar a jueces, periodistas, ciudadanos, oposición y bloquear en redes sociales, aunque bueno, estos días se ha dado una tregua. Permítame un inciso para reconocer la labor de los trabajadores para reconstruir las infraestructuras dañadas por la DANA. En la recuperación, señor Puente, siempre nos van a tener. No hace falta que lo soliciten ni cuándo ni dónde, como ha dicho el número 1 y como ha dicho usted esta misma mañana después de 2 semanas. Señor Puente, doy por reproducida la pregunta. Señor Ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Gallego. Permítanme que esta primera intervención parlamentaria inicie la respuesta teniendo un recuerdo para las personas que están sufriendo en Valencia las consecuencias de la DANA y muy especialmente para las personas que han perdido a algún familiar en la catástrofe. Quiero también transmitir un mensaje de optimismo y de esperanza. El Gobierno de España trabaja sin descanso para devolver la normalidad a ese territorio y tengo que decir que estoy seguro de que el resto de administraciones también. Quiero decirle, señora Gallego, que los derechos de los usuarios del ferrocarril en España están bien protegidos. Por un lado, por la Ley del Sector Ferroviario, contestando a lo que usted me pregunta, y también por el Reglamento Europeo de Derechos y Obligaciones de los Viajeros de Ferrocarril. En esas dos normas se establecen las garantías para que quienes sufren un retraso o una cancelación puedan ver sus derechos respetados mediante las oportunas reclamaciones que están perfectamente contempladas en la norma y también en los compromisos que tienen adquiridas las compañías ferroviarias. Por tanto, los usuarios de ferrocarril en nuestro país y en la Unión Europea están perfectamente protegidos. Muchas gracias. Senadora Gallego, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. El tren, repito, vive en España el mejor momento de su historia. Decir que el tren vive en España el mejor momento de su historia es poner las cosas en su sitio. Tenemos más frecuencias y mejor servicio. La normativa también la conocemos, pero, señor Puente, esto sí que es un bulo, el gran bulo de Óscar Puente. Póngalo de ejemplo cuando vaya a la presentación del libro Bulos, Manual de Combate, que iba a ser el otro día. Porque la realidad, señor Puente, es bien distinta. Datos de Renfe, retrasos en media y larga distancia aumentaron un 50% desde 2019 y los de más de una hora un 90%. El verano fue complicado, eso lo reconoció usted mismo. ¿Qué remedio le quedó? Pero es que después del verano la situación no ha mejorado. Fíjese, desde el 19 de octubre al 31 de octubre, 12 días, descarrila un tren en el túnel entre Atocha y San Martín, que pudo tener consecuencias terribles, sus palabras, con más de 17.000 viajeros afectados. Llegan andando a la estación de Mérida unos 180 pasajeros evacuados ante la presencia de humo en un vagón. El descarrilamiento de un tren provoca cortes de tráfico en algunos rodalíes de Barcelona. AVE Málaga-Madrid, con 291 viajeros, sufre una salida de vía. Descarrila en Guadalajara un tren que transportaba argón líquido y otros productos químicos. Bastante peligroso, ¿no cree? Cuéntale la legislación. Y así llevamos meses. ¿Qué más tiene que pasar? Qué autocomplacencia, señor Puente, pero hay miles y miles de usuarios que sufren todos los días el caos y les pide paciencia.
Esto le decía estos días. Algo de autocrítica tampoco vendría mal, bastante paciencia tienen. Mire, la única medida que puso en marcha es cambiar la política de indemnizaciones para tener que pagar menos a los afectados. Cuantos más retrasos y peor funcionamiento, pues menos paga, claro. Es que era la ruina con tanto retraso para Renfe. Señor Puente, ha sido reprobado en el Congreso y en el Senado, con los votos de sus socios, los independentistas también. Cuando un ministro se dedica a tapar la corrupción y a insultar en redes sociales, los servicios no funcionan. Y yo le digo, como ministro tuitero, mucho mejor facilitar información como está haciendo estos días, ahora y siempre. ¿Usted no lo cree? Señor Puente, ni el tren, ni el Gobierno, ni el Partido Socialista Obrero Español están viviendo su mejor momento. No alarguen más esta agonía. ¿Lo pilla? Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Creo que le ha quedado un pelín extemporánea y fuera de lugar la pregunta. La verdad es que no sé cómo tienen ustedes humor en estas circunstancias para seguir con la misma marcha puesta. Tengo la sensación de que no tienen ustedes ninguna capacidad de adaptarse a las nuevas realidades, a las circunstancias que estamos viviendo, que son muy serias y son muy graves y no dan para las frivolidades ni para el combate político lleno de demagogia. Ha felicitado usted a los trabajadores que están realizando en este momento los trabajos de recuperación de las vías, tanto de alta velocidad como de cercanías en Valencia. Son los mismos que gestionan el transporte ferroviario cada día en nuestro país, exactamente los mismos y bajo la misma dirección. Por tanto, mire, si son los trabajadores los responsables de recuperar el servicio ferroviario de la manera en que lo están haciendo, resulta un poco sorprendente que solo sea el ministro el responsable cuando hay un descarrilamiento o cuando hay un problema de retraso en un tren. ¿No entienden que es bastante absurdo este planteamiento? Mire, yo le tengo que decir que el transporte ferroviario en nuestro país es un transporte del primer mundo y de la máxima calidad. Estamos trabajando en la construcción de nuevas infraestructuras, estamos trabajando en la adquisición de nuevo material rodante, estamos trabajando en el mantenimiento de ambas cosas y ahora, además, estamos trabajando en la reconstrucción de una parte importante de nuestra red y lo estamos haciendo en tiempos y con una calidad que en muy pocos lugares del mundo podría hacerse. Por tanto, seamos honestos con nuestro propio éxito, que, como he dicho muchas veces, es un éxito colectivo, es un éxito de país. Que España sea uno de los países del mundo que tiene un mejor sistema de infraestructuras, viaria, portuaria, aeroportuaria y ferroviario, es un éxito de nuestra democracia y no tiene ningún sentido que la ataquemos por intereses meramente partidistas. Muchas gracias. A continuación,